Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Muy buenos días, amigos y amigas de Canal 10 y de Análisis Político. Qué gusto me da saludarles. Hoy es sábado 11 de febrero del año 2012. Como siempre, les saludo con mucho gusto a nombre del licenciado Rafael Herrera Piedra, el creador y director general de Análisis Político. Sean ustedes bienvenidos, quédense con nosotros. A principios de esta semana tuvimos la visita aquí en Durango de un conocido personaje especialista en materia de seguridad pública. Estamos hablando de Edgardo Buscaglia. Pero para adentrarnos en la entrevista que más tarde nos va a presentar nuestro buen amigo David Mendívil, es necesario analizar antes un elemento fundamental en esta guerra en contra del crimen organizado. De acuerdo con el estudio de Eduardo Guerrero Gutiérrez, un politólogo especialista en políticas públicas, se nos dice que uno de los resultados de la estrategia del gobierno federal es la dispersión de la violencia. Hay que decir que el académico nos va a demostrar con las cifras que vamos a ver a continuación cómo es que la violencia a partir de diciembre de 2006 se ha incrementado en nuestro país. La pregunta es pues, ¿cuál es la calidad del árbol? Y es que no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. A partir de este criterio, vamos a analizar la estrategia del gobierno federal en contra de los delincuentes organizados. Al árbol se le conoce por sus frutos, porque no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Entonces, los resultados son la evidencia elemental para conocer la cualidad de la causa. La estrategia de seguridad puesta en marcha por el gobierno federal es el árbol. Hasta ahora, ¿cuál es la calidad de sus frutos? ¿Cómo es, entonces, el árbol? Para Eduardo Guerrero Gutiérrez, consultor en políticas públicas, durante 2011 alcanzaron su madurez los principales procesos detonados por la agresiva política de seguridad pública, iniciada en diciembre de 2006. Uno de los resultados de la guerra propuesta por el gobierno de Felipe Calderón es la fragmentación de las grandes cárteles, y con ello, su dispersión y la de la violencia que se origina a partir de la aparición de subgrupos y nuevos mandos que se multiplican. La cifra de víctimas mortales de una campaña armada que ya cumplió 5 años rebasó las 51,000. Por lo que toca al 2011, los muertos llegaron a 16,600, 9% más que en 2010. Antes, de 2009 al 2010, el alza había sido del 60%. Cuando se hace el recuento del último mes de cada año, se sabe que en diciembre de 2007 hubo cerca de 350 ejecuciones por mes. Luego, en diciembre de 2008 la cifra se elevó a 700. En 2009 fueron alrededor de las 1,200. En 2010, superaron las 1,400. 2011 terminó con 1,300 ejecuciones mensuales. Otro de los efectos es que la violencia se ha regionalizado. En 2011, 9 entidades rebasaron la media nacional de 14.6 ejecuciones por cada 100,000 habitantes. Chihuahua tuvo 79.7, Guerrero 50.3, Sinaloa y Durango con 49.1, compartieron el tercer lugar nacional. Luego estuvieron Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Morelos. Por municipios, el más violento fue Ciudad Juárez, con 1,550 ejecuciones en el año. Durango capital se ubicó en el séptimo lugar, con 469. En el estado de Durango se dio uno de los fenómenos resultantes de la estrategia contra las drogas: el conflicto interno entre dos grupos del cártel de Sinaloa. En el mes de marzo, los Cabrera y los Semes iniciaron una cruenta batalla por el control del mercado de drogas y de la plaza. Uno de los efectos colaterales de esta guerra intestina fue el empoderamiento de los Zetas.
El 2012 es un año electoral, y en el discurso de los candidatos el tema del narcotráfico estará presente, basado en acusaciones de financiamiento, complicidad y treguas implícitas o explícitas. Se esperan detenciones de funcionarios públicos, aunque también la respuesta delictiva, con golpes espectaculares. Como se ve, la tendencia, al menos hasta ahora, es el incremento de los caídos en medio de una estrategia que pretendía exactamente lo contrario: la disolución de los grupos delincuenciales y la disminución de la violencia, es decir, la pacificación del país. ¿Se ha logrado esto? Al árbol se le conoce por sus frutos. Por eso hoy cabe la pregunta: ¿vale la pena dejarle vivir un año más? ¿O es necesario arrancarle de raíz? Hay decisiones que deben ser tomadas y alguien lo debe hacer, antes que los frutos malos pudran a los buenos y poco haya para rescatar. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.